Pues voy a comenzar para presentar. Hoy tenemos a María Fernanda Romero Clapés, que nos va a ayudar con esta presentación. Ella es gerente comercial senior de la empresa Círculo Laboral, con quienes tenemos una relación de negocios desde hace ya algún tiempo. Ella es gerente comercial senior desde hace 2 años y tiene más de 20 años de experiencia en las áreas comerciales en diferentes empresas de tecnología y últimamente, en los años más recientes, bueno, se especializa en mejorar el proceso de reclutamiento y selección, el proceso del capital humano, la gestión del capital humano, con foco en el proceso de selección en este momento. Entonces, bueno, no quiero yo tomar más minutos al respecto y pues Marifer, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apoyo para dar este seminario y pues te dejo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Como siempre, un gusto colaborar con ustedes en estas sesiones que normalmente terminan siendo pues muy enriquecedoras. Y bueno, gracias a todos los participantes. Reitero lo que dijo Juan Carlos. Nos encantaría que esta sesión se nutriera y se alimentara también de preguntas y comentarios que ustedes tengan. Entonces, bueno, encantada de poder ir resolviéndolos a lo largo de la sesión o al finalizar la misma, ¿no? Entonces, bueno, empiezo por contarles un poquito de Círculo Laboral para que tengan el contexto. Nosotros somos una empresa que lleva más de 15 años en el mercado y justamente estamos totalmente especializados y con foco en brindar soluciones y productos que ayudan a todas las empresas a justamente mejorar su proceso de selección de talento. Es decir, queremos ayudar a las empresas a que más allá de un proceso tradicional en donde se hagan una serie de entrevistas, una serie de exámenes, una serie incluso de, a veces dependiendo de la posición, un roleplay, una presentación que tenga que hacer el candidato, nosotros les brindemos a través de nuestros productos pues más herramientas para que ese proceso de selección esté pues con mayor información y más sustentado para que ustedes puedan garantizar que ese candidato pues realmente es la persona que ustedes quieren invitar a colaborar en su empresa. Entonces, bueno, más o menos estos son los temas que vamos a ver hoy. Básicamente, como prácticamente es el tema principal de las sesiones, el costo real de una mala contratación, ¿no? Con cifras y evidencias del impacto que esto tiene. También vamos a hablar de errores comunes que hay en el proceso de reclutamiento, que la realidad es que son más comunes de lo que pensamos y empresas de todos tamaños normalmente digamos que pasan por estas situaciones y no toman en cuenta ciertos aspectos. También vamos a hablar del riesgo de fraude interno, que es un riesgo latente mucho en México y en Latinoamérica, pero no nada más, sino también en todo alrededor del mundo. Y es importante mencionar que el fraude interno va más allá de tener un tema de robo, un tema de deshonestidad, ¿no? Tiene que ver también con todo lo que implica tener un riesgo interno por una mala práctica de un colaborador con quien, pues de quien ustedes están confiando ciegamente. Después vamos a hablar un poco de la rotación. La rotación es un tema que, bueno, está en las agendas de directores generales de todo tipo de empresas, pero muchas veces se piensa que es la causa de un problema y realmente no. Realmente es un síntoma de un problema que está mucho más atrás del proceso. Y finalmente vamos a hablar de cómo podemos blindar esas decisiones de contratación a través de con formas objetivas y con datos y sin que sean, pues, digamos, acciones que se tomen y que de alguna manera alarguen o retrasen el proceso, que pues la mayoría de las veces es lo que no hay, es decir, tiempo. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando justamente de estos costos o estos impactos financieros. A mí me llama mucho la atención que todas las empresas están muy enfocadas en cómo generar mayores ventas, cómo generar mayor rentabilidad, cómo reducir costos y se toman muchas acciones alrededor de eso en todo tipo de aspectos del negocio. Pero pocas veces se van a la profundidad de lo que tiene que ver el proceso de recursos humanos y cómo una mala contratación impacta directamente en esto, ¿no? Y sobre todo cómo al revés, una buena contratación es la raíz o el cimiento para que cualquier otra estrategia que la empresa tome a nivel que sea, realmente tenga resultados, ¿no? Entonces, el capital humano, el equipo con el que ustedes cuentan en todas las áreas, es quien finalmente va a lograr que cualquier otra estrategia fructifique y traiga los resultados esperados. Si tú tienes gente que no está comprometida, si tienes gente que no está llegando a los resultados, que no es leal a la empresa, que no tuvo el perfil adecuado, por más que tú les pongas tecnología, estrategias, procesos, marketing, oficinas hermosas, incentivos, los resultados no van a llegar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de estas cifras. Más o menos se estima, y hay varios estudios que lo respaldan, que una mala contratación más o menos representa en costos el 30% del salario anual de esa persona. Ajá. En una posición promedio, pero si nos vamos a un ejecutivo o a una posición senior, es decir, gerencias, directivos, presidentes, este número puede subir al 213% del salario anual. Es decir, es un costo altísimo traer a una mala persona o tomar una mala decisión en este proceso de selección. Y esto es a nivel costos, pero también hay un tema importante que va ligado a esto, que es una baja en la productividad. Alrededor de un 17% es este impacto que hay en la productividad cuando hay un colaborador que no encaja en la empresa, que no encaja en la cultura y que no está llegando a los resultados. Y obviamente esto pues se permea todo
todo el equipo y a veces incluso no nada más el equipo, sino a todas las áreas, otros departamentos de la empresa que pues también sufren un impacto cuando alguien no está haciendo su trabajo o no está llegando a los resultados. Ajá. Ahora, hablando de México, más o menos reemplazar un empleado cuesta entre 6 y 9 meses de su salario. Y sobre todo, más allá del salario, también el tiempo, ¿no? El tiempo que se invirtió en el proceso para seleccionar a esa persona, en todo su proceso de contratación, en todo el proceso inicial que hay de capacitación, de diferentes estrategias que hacemos como empresa para pues incluir al empleado, que forme parte de la cultura, que se sienta integrado. Todo esto realmente es prácticamente tirado a la basura cuando esta persona a los 6 o 9 meses hay que reemplazarla, ¿ok? Entonces, bueno, partiendo un poco de estos costos, pues obviamente es algo que ninguna empresa debe de obviar o debe de dejar en segundo plano. Para mí esta es el corazón de una estrategia de una empresa que debe de tomar en cuenta para llegar a sus objetivos de crecimiento que haya en todos los aspectos. Ahora bien, ¿cuál es la realidad del mercado laboral mexicano? Estos números son un poco duros y son complicados y muchas veces las empresas no los quieren ver, pero es una realidad, ¿no? En el año 2024, según KPMG, el 45% de las empresas en México fueron víctimas de cualquier tipo de fraude. Aquí podemos hablar también de temas de robo de información, abusos de confianza, conductas de deshonestidad, etcétera. Ahora, más grave aún es que el 60%, perdón, 65% de este fraude es un tema de fraude interno. Entonces, ¿qué sucede? Las empresas invierten muchísimo dinero en poner, por ejemplo, diferentes estrategias alrededor de seguridad de la información, evitar que externos puedan acceder a sus redes, a su información, robar datos, robar pues información valiosa, pero como tú confías en la gente que está dentro de tu empresa, ahí pierdes esa atención, pierdes ese foco. Y entonces, cuando hay personas que tienen estas tendencias a hacer este tipo de acciones, es en cuanto ven una oportunidad perfecta para poder hacerlo. Entonces, el 65% de este fraude corresponde a fraude interno. ¿Cómo puedes prevenir esto? Hay varias evaluaciones que te ayudan, por ejemplo, a medir qué tan honesta o no es la persona, ¿no? Qué tan íntegra puede ser, qué tanta tendencia tiene, por ejemplo, a hacer un tema de robo hormiga o hacer un tema de tomar recursos porque se le hace fácil. Bueno, pues esto está aquí, no es de nadie y yo lo tomo, pero es un recurso de la empresa, ¿no? Todo esto se puede medir, se puede prevenir y se puede conocer desde antes de que la persona entre. También, ¿qué tanto ustedes están revisando si estas personas que están invitando a colaborar en su empresa tienen algún tema de un antecedente legal en cualquier ámbito? Puede ser temas mercantiles, penales, laborales? ¿Qué tanto hay a lo mejor en su empresa una persona que lleva años de tener una conducta recurrente, de trabajar en una empresa, pasado un tiempo, demandarla, obtener un beneficio, dejar que se enfríen las cosas y buscar empleo en otra? Y esa otra empresa no tiene visibilidad de lo que hizo en la empresa previa. Entonces, ¿qué tanto hay un riesgo por esos antecedentes legales que las personas puedan llegar a tener y que ya las tienes trabajando en tu empresa, haciendo uso de tus recursos y conociendo pues información sensible e importante de tu estrategia de negocio, ¿no? Ahora, otro punto importante es que el 60% de los reclutadores indica que la retención de talento es el reto principal que tienen como área de recursos humanos. Esto, bueno, es bien sabido. Y sobre todo, esto también tiene un impacto importante hoy con las múltiples generaciones que estamos trabajando simultáneamente en las organizaciones, ¿no? Sí hay un tema importante de que las nuevas generaciones hoy en día no se visualizan como antes era 30, 40 años en una misma empresa, ¿no? Entonces, ahí hay un tema relevante en donde no podemos de pronto obviar esa parte que ya es generacional y cultural, en donde básicamente trabajarán cortos tiempos en muchas empresas, en donde todo el tiempo estén buscando crecimiento, incentivos, aprendizaje, y cuando sienten que ya llegó a un tope eso, buscarán la nueva empresa. Entonces, esa es una realidad y esa es una realidad que de alguna manera no podemos cambiar, pero si tú formas una estrategia importante de marca empleadora, en donde tú logres atraer talento, que a lo mejor llegará con esa visión, pero si constantemente se siente en crecimiento, con retos, con aprendizaje, puedes lograr que la persona se quede más tiempo del que a lo mejor pensaba en un inicio que se iba a quedar, ¿no? Pero las empresas difícilmente están pudiendo migrar a estas nuevas estrategias de marca empleadora que hoy implican muchas cosas, porque están atacando este problema de gente que contrataron mal y a los 3, 4 meses ya viste que no era el perfil y ya tienes que estar pensando en cómo reemplazarla para mañana, ¿no? Entonces, es difícil poder migrar a estas nuevas estrategias, ¿no? Todavía vemos, pues, que las empresas siguen muy enfocadas en, ok, pongo los viernes de chilaquiles, ¿no? O pongo que la oficina tenga las mejores sillas y las mejores mesas, por ejemplo, ¿no? Pero eso muchas veces ya no es lo que el colaborador está buscando, ya no lo motivan ese tipo de cosas. Hay que ir mucho más allá, hay que hacer encuestas con tu equipo, conocer qué es lo que están buscando, conocer qué es lo que los motiva. Pero insisto, eso difícilmente las empresas pueden llegar allá cuando todavía tienen un problema mucho
anterior que resolver, ¿ok? Ahora, también un punto importante es que el 38% de las empresas solamente evalúan con su currículum y alguna o un par de entrevistas. Esto, la verdad es que te deja con una visión bastante superficial del candidato. Normalmente en una entrevista y en un currículum, pues no logras identificar ciertas cuestiones mucho más profundas de la persona. Puedes evaluar y reconfirmar cuáles son sus habilidades, cuál es su experiencia, cuál es su capacidad, a lo mejor técnica para la posición que estás buscando, pero no necesariamente te vas a dar cuenta que culturalmente sea la persona, que a nivel de sus valores como persona sea lo que tú estás buscando para tu empresa, ¿no? El 35% aplica pruebas muy básicas que ayudan, claro, es un gran paso, pero no es suficiente. Y solamente el 27% de las empresas se evalúan con un proceso realmente completo, ¿no? Que vaya de inicio a fin, claro, el currículum, la entrevista, los filtros, evaluaciones como las que les comentaba de honestidad, a validar antecedentes legales, reconfirmar que los documentos que esa persona te está entregando son ciertos, ¿no? Porque también cuánta gente llega con un título profesional o con una cédula que no es real, ¿no? O te dice que vive en un lugar y no es en donde vive. Y entonces, si eventualmente, por ejemplo, este es un gran reto hoy con el trabajo remoto y sucede, tú le brindas a la gente su equipo, su computadora, su celular y pasa mucho. La persona se va, desaparece, no vuelve a presentarse en el horario de trabajo y cuando la buscas para pedir que te regrese los equipos, resulta que nunca vivió en donde te dijo que vivía. Y otro tipo de cosas que también suceden y que se pueden confirmar si se lleva a cabo este proceso completo en toda la parte de la atracción y reclutamiento. Ahora bien, vamos a pasar a conocer, a platicar un poquito de cuáles son estos 5 errores más comunes que pasan todas las empresas. Y como les digo, esto no es solamente cuestión de empresas pequeñas o medianas. Sucede hasta en grandes corporativos más seguido de lo que nos lo pudiéramos imaginar, ¿no? Uno es justo lo que les comentaba, evaluar solamente con currículum y entrevista, que la verdad es que, y además esto hoy nos añade un reto adicional con la inteligencia artificial, ¿no? Hoy en día tú le puedes pedir a cualquier herramienta de inteligencia artificial que te haga un currículum, que te lo mejore, en un segundo lo tienes. Entonces, tú puedes ver en un currículum una gran primera impresión y no es lo que sucede en realidad, ¿no? Claro, qué maravilla que hoy estas herramientas nos permiten ser mucho más asertivos en qué poner en nuestro currículum, cuando realmente somos personas que tenemos una experiencia sólida, que te ayuden a ponerlo de la mejor forma para que tú seas atractivo para el reclutador. Eso está increíble, pero hay gente, como en todo, que esto lo agarra en un sentido negativo y realmente hay currículums que tienen un 80% de información que no es real y eso es muy complicado de detectar en estas primeras impresiones, ¿no? El segundo punto es lo que les comentaba, no verificar antecedentes ni referencias. Esto es importante, más o menos 1 de cada 3 candidatos pone algo falso sobre estudios, sobre empleos anteriores, ¿no? Por ejemplo, hay veces que tú dices, no, yo trabajé 7, 8 años en mi empresa anterior para que parezca que tienes esta cultura de permanencia, de estar ahí, y si tú se lo cruzas contra un reporte de semanas cotizadas, ves que la persona brinca de empleo cada 3, 6 o 9 meses, ¿no? Entonces, eso, pues claro que es una alerta. No es malo que la persona rote, pero hay que entender por qué. Hay que entender si realmente fue porque buscaba crecimiento, porque tuvo mejores oportunidades. Bueno, eso está bien, pero si lo está haciendo porque en todos sus empleos está teniendo problemas, está saliendo con una demanda o está saliendo realmente con una productividad muy por abajo de lo que se esperaba de la posición, entonces ahí cambia por completo la historia, ¿no? Por eso también hay procesos que se han hecho siempre y de pronto se dejan de hacer y no debería de ser así, como por ejemplo validar las referencias. Nunca está de más saber, oye, con esta persona que trabajaste anteriormente, ¿qué piensa de ti? ¿Cuál es la opinión que tiene? ¿Realmente trabajaron juntos en ese periodo de tiempo que me estás indicando que trabajaron juntos o no, ¿no? Ahora, otro punto importante es ignorar el fit cultural y valores, ¿no? Normalmente este tema de desvincular una persona más allá de por un tema de productividad, sino por actitud o comportamiento, más o menos es el 89% de los casos. Es altísimo. Es una persona que a lo mejor sí cumplía con la experiencia y todo, pero no tiene la actitud que estás buscando. No está comprometido, no está siendo íntegro, no está siendo leal para la empresa, ¿no? Otro error, y creo que este es el más común, es contratar por urgencia. Desafortunadamente, y esto es también una consecuencia de la alta rotación y la mala selección, casi siempre a las áreas de selección y atracción les piden una vacante que tienen que llenar ya, o sea, es para mañana. Y si nos vamos a esto a posiciones más operativas, es mucho más, ¿no? O sea, por ejemplo, el día de ayer fui con un cliente que es del área de seguridad privada, y bueno, ahí todos los días tienen que tener un área de contingencia por todos aquellos guardias que hoy no se van a presentar a su trabajo. O sea, ellos ya saben un porcentaje casi diario o semanal de gente que no se va a presentar sin mayor aviso, ¿no? Entonces, claro, cuando contratas con este nivel de urgencia, pues entonces solamente hay que llenar la vacante y entonces no se hace este análisis real.
Y finalmente, un punto muy importante, y aquí me voy a ir a un área muy particular de la empresa, que es el área comercial. O sea, el área comercial es el área que pues trae el ingreso a la empresa. Entonces, se vuelve un área fundamental y es una de las áreas más críticas y más complicadas de llenar. Yo creo que no hay nadie, y me atrevería a decir nadie de los que están aquí ni de sus conocidos, que pueda decir, ah, no, mi equipo comercial está perfecto, está al 100%, no necesito nada más, nadie se me va a ir, todos están llegando al resultado, todos son lo que esperaba. O sea, si alguien ha logrado eso, sería realmente una gran excepción y un gran logro. Siempre hay por lo menos alguien en el equipo que no está llegando al número, que no está dando el ancho, que no está teniendo esa profesionalización que tú quieres o esa imagen que quieres brindar o proyectarle a tus clientes, ¿no? Entonces, es importante conocer cuál es el perfil comercial de la persona. Eso no se evalúa. O sea, tú tienes a lo mejor a alguien que estás poniendo para que te traiga ventas nuevas y su perfil comercial es mucho más de alguien que es muy bueno para un tema de postventa. Entonces, claro, no va a funcionar porque tú no lo estás poniendo en donde tiene sus mayores fortalezas. Entonces, ¿qué vas a pasar? Dices, no, no dio, lo terminas desvinculando en 6 meses, pero a lo mejor hubiera sido un excelente recurso para atender a tu base activa de clientes, pero no para prospectar o viceversa, ¿no? Entonces, esto también es importante, evaluar esos perfiles comerciales con datos sustentados, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a platicar un poquito de, perdón, cuáles son estas causas de fraude que les comentaba, ¿no? Como les decía, 45% fueron víctimas de fraude, gran parte de esto es fraude interno, ¿no? 72% de estos casos de fraude interno involucran empleados con menos de 2 años en la empresa. Ajá. Ahora, ¿qué tipo de fraude es lo más común que se encuentra documentado en diferentes estudios? El más común es un tema de robo de activos y mercancía, ¿no? Es lo que uno primero se imagina y entonces muchas veces lo que uno dice es, ah, no, pues entonces me voy a enfocar más en revisar a aquellas personas que tienen o van a tener un rol, por ejemplo, hablando del retail, ¿no? Los que van a estar en las cajas, los que van a tener acceso al almacén, los que van a tener acceso a inventarios. Ese es como el robo más común, ¿no? Pero también hay mucha gente que uno no, y esas son cosas que difícilmente te das cuenta cuando hay un tema de manipulación de nómina o gastos. Esto pasa muchísimo, bueno, tengo viáticos porque voy a ir a comer con un cliente, pero ahí meto otra cosa y nadie se da cuenta, ¿no? Entonces, eso y ese pequeño robo hormiga que se va generando así puede tener un gran impacto para la empresa. Ahora, otra cosa que no tiene que ver como tal con un valor directo o un bien es toda la parte de filtración de información confidencial. Esto es súper importante, o sea, ¿cuánta gente hay que sabemos que sale de una empresa y al rato ya está trabajando en otra y se llevó toda la información que tenía y que era confidencial y que por contrato hay muchas cosas que tú no puedes divulgar y la gente no lo toma en cuenta porque no tiene esa parte de la lealtad como parte de sus valores, ¿no? También está toda la parte de corrupción con proveedores. Esto es pan de todos los días en muchísimas industrias. Es muy fácil hacer un acuerdo por atrás con un proveedor y verte beneficiado a nivel personal, ¿no? Es algo que realmente es súper rápido de hacer. Hay gente que tiene mucha habilidad para eso y la empresa no se da cuenta. Y por último está toda la parte de abuso de sistemas y accesos digitales, que también ahí hay un gran impacto económico que sucede todos los días, ¿no? Que esto también pues es un impacto importante para la empresa, ¿no? Entonces, algo importante acá es que, como les decía, sí existen herramientas que te permiten prever esto, ¿no? Y además, muchas veces, otro punto importante es que hay empresas que sí hacen este tipo de evaluaciones o este tipo de revisiones, pero lo hacen solamente cuando van a contratar a la persona, que es justamente de lo que estamos hablando hoy. Pero ya que los tienes a la gente, ya la tienes trabajando en tu empresa, ya nunca más hablas de eso, ya nunca más revisas. Asumes que la persona pues va a continuar con la misma escala de valores que tú evaluaste desde un inicio. Y no es así. Nosotros tenemos, por ejemplo, con nuestra evaluación de honestidad, con nuestra parte de validación de antecedentes legales, nosotros tenemos clientes que lo aplican en su proceso de selección, sino que una vez por año o una vez cada 2 años lo aplican a todos sus empleados, ¿no? Porque también hay situaciones, y este es un ejemplo que a veces yo pongo porque es común, ¿no? A lo mejor no es que la persona sea deshonesta y tú la contratas sabiendo que no va a hacer nada de esto y haces los filtros que correspondan, pero en 2 años su situación de vida cambió drásticamente por cualquier tema personal y a lo mejor hoy sí es susceptible a un tema de robo y tú no lo sabes, ¿no? Entonces, claro, en ese caso, si es una persona que ha sido honesta y tú a partir de una evaluación detectas que hoy tiene tendencias distintas, bueno, a lo mejor no es que vayas a liquidar a la persona al día siguiente, pero a lo mejor sí puedes tener una estrategia como parte de recursos humanos para entender qué está pasando con esa persona, cuál es su situación personal y por qué no hasta hacer alguna estrategia para poder apoyar o ver distintas formas de que se siente incluso aún más comprometida contigo y no caiga en alguna de estas conductas, ¿ok? Entonces, bueno,
Ahora sí, vamos a hablar lo que les comentaba. La rotación, pues, no es un síntoma, ¿no? El problema empieza realmente en la contratación. Y como les decía, aquí estos 5 círculos marcan, realmente es un ciclo que muchas veces se vuelve tal cual un círculo vicioso que no termina nunca en las empresas, ¿no? O sea, hay empresas que literalmente todo el tiempo están en esto, haciendo una contratación apresurada. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay una desalineación cultural inmediatamente. Esa desalineación cultural no nada más es de la persona que contrataste con su supervisor o su líder. Ojalá quedara solo entre ellos dos. Como les decía, normalmente no, permea entre todo el equipo, permea entre otros, entre los clientes internos con los que esta persona tiene que, pues, colaborar, ¿no? Entonces, se vuelve un problema que va creciendo como una bolita de nieve entre toda la empresa, ¿no? Al haber esta desalineación cultural, pues entonces evidentemente hay un bajo desempeño. Nuevamente, ojalá solo fuera de la persona, muchas veces no, se permea entre los demás, ¿no? ¿Qué ocurre? Hay una desvinculación temprana con todos los costos asociados que ya mencioné al principio y ahí viene una nueva vacante, que normalmente volvería a ser una contratación apresurada. Y como les digo, entonces esto se vuelve un círculo vicioso del que muchas veces las empresas nunca salen, ¿no? Y si hablamos de perfiles comerciales, como les hablaba al principio, esto se vuelve a veces mucho, o sea, se exponencia muchas veces más, ¿no? Entonces, más o menos el 16% de la tasa de rotación promedio es voluntaria en México. Entonces, ¿a qué voy? No nada más es que la empresa lo desvincule. Si esto sucede, la persona no se siente cómoda, no hubo ese fit, no está llegando a sus números, se va a ir, ¿no? De forma temprana también. Entonces, aquí viene de las dos partes, cuando la empresa lo decide o cuando el empleado lo decide, ¿no? Más o menos son 90 días, o sea, es decir, solamente 3 meses es el tiempo típico antes de que una persona que tuvo una mala contratación rote. O sea, estás hablando de cada 3 meses, ¿no? Es nada, ¿no? Por ejemplo, poniéndoles el caso que lo tengo muy reciente del cliente que fue ayer a ver, él nos hablaba de que más o menos el promedio en empresas de seguridad está alrededor del 50 al 55% de rotación. Esto es altísimo, ¿no? Y lo que les decía es, si no se toman medidas o acciones, 3 de cada 5 nuevas contrataciones van a repetir el mismo error. Entonces, lejos de aprender, cada vez se va volviendo más complicado. Y bueno, ¿cuáles son los costos ocultos, no? Básicamente, bueno, hay un costo directo, que ese ya lo hablamos, ¿no? El salario del periodo que se trabajó y pues no se llegó al resultado, los costos de finiquitos, de liquidación, obviamente todos los temas de cargas sociales, las horas del reclutador y cuando además hay un área de capacitación, de onboarding, pues todas las horas relacionadas a ellos, ¿no? Todo el tiempo perdido, o sea, de verdad, todo el onboarding para cuando una persona llega es un tiempo valiosísimo. Hay una curva de aprendizaje que ya no se recuperó nunca, ¿no? O sea, si lo que la persona aprendió o no aprendió en cuanto se vaya, básicamente es inexistente. Y todo el tiempo que el equipo tiene que invertir en hacer correcciones, ¿no? Como hablábamos, pues toda la parte de la productividad, esto es altísimo, ¿no? Un rendimiento bajo, cuando la vacante no se cubre, ¿qué termina pasando? La mayoría de las veces esas actividades de forma temporal se pasan a otros miembros del equipo. Entonces ese otro equipo termina teniendo una carga extra, inconformidad, poco compromiso con la empresa porque siente que está haciendo más trabajo del que le correspondería y entonces probablemente ese buen colaborador en quien tú confiaste para darle esa carga extra en lo que reemplazas al que no funcionó, también se va a terminar yendo, ¿no? Y obviamente proyectos retrasados o incompletos, porque por más que se haga un buen proceso de transferencia pues, de los pendientes, de las acciones, normalmente quedan huecos que difícilmente se van a poder cubrir. Como les decía, toda la parte de riesgo e integridad, ¿no? Porque esto además puede traer conflictos legales y reputacionales para la empresa de forma importante. O sea, hay empresas que han llegado incluso a tener que cerrar operaciones por un problema reputacional generado por un empleado que hizo alguna situación a nivel interno. Toda la parte del clima organizacional, como les comentaba, hay desmotivación, hay conflictos interpersonales, hay pérdida de confianza, de ahí viene otro y no va a funcionar y ya nadie cree ni en el líder ni en el área de recursos humanos, ¿no? Y como les decía, finalmente la marca empleadora. Esto se sabe y hay muchas noticias recientemente en redes sociales de empresas que han hecho layoffs masivos de un día a otro y la gente se entera con un mail. Esto se permea, o sea, la gente ya no quiere trabajar ahí porque dicen, bueno, la gente rotó, ahí la gente no dura, ahí la gente no tiene un poco de estabilidad y muchas personas sí estamos buscando estabilidad en nuestro empleo y eso trae dificultad para atraer pues mejor talento, ¿no? Y bueno, ¿cómo blindar un poco todo esto? Como les decía, hay que verificar antes de contratar, ¿no? Tenemos, como en círculo laboral, tenemos toda la parte de validación de antecedentes legales, validación de estudios ante la SEP, validación de listas, como por ejemplo prevención de lavado de dinero, personas expuestas políticamente, Interpol, FBI, y todo esto en menos de un minuto. Es importante comentar esto, sobre todo hay ciertos sectores, por ejemplo, si hablamos de temas de sector financiero y todo lo que está alrededor del sector financiero, es por ley importante validar que tu candidato no
no esté metido en alguna lista, por ejemplo, de prevención de lavado de dinero. Y muchas empresas no están haciendo esa revisión o esa validación porque piensan que va a ser carísimo, que les va a tomar muchísimo tiempo, pero como les decía, hay que evaluar la honestidad y la integridad. Nosotros, por ejemplo, la prueba que les comento que tenemos se llama IGH, es decir, Índice General de Honestidad. Es una prueba que se resuelve en promedio en 8 minutos por parte del candidato. Lo puede hacer en su celular, en su iPad, en una laptop. Entonces, realmente este proceso ni siquiera va a ser pesado para el candidato porque también queremos brindarle la mejor experiencia en este proceso, ni tampoco va a retrasarle su tiempo al reclutador, ¿no? Como reclutador, tu candidato termina la evaluación y en cuestión de minutos analiza su reporte. ¿Okay? Lo que les decía es confirmar el perfil socioeconómico. ¿Dónde vive? Sí vive donde te dijo que vivía, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, su identificación? O sea, son cosas bien básicas que a veces no se validan. Cuenta con una identificación válida, una identificación que esté vigente, ¿no? ¿Con quién vive? ¿Tiene casa propia? ¿No la tiene? Obviamente esto para ciertos perfiles se vuelve muy relevante. ¿Y qué pasa? Hay muchas veces que procesos, todo ha evolucionado en las empresas menos esto, ¿no? Entonces, todavía estamos hablando de empresas que hacen un estudio socioeconómico y va una persona a la casa del candidato y revisa dónde vive y esto pues se vuelve ya muy caro, muy tardado y el candidato ya no lo quiere hacer, ¿no? Nosotros en Círculo Laboral cambiamos este proceso a un proceso digital, en donde para el candidato todo es alimentado a través de su celular en una app y nosotros con tecnología de biometría, geolocalización, validación en fuentes públicas, hacemos todo un análisis y al final te decimos qué tanto el candidato es recomendable o no. Incluso podemos llegar a un punto en donde hacemos una comparativa entre lo que él dice de sus empleos anteriores y lo que dice el IMSS. Como les decía, hay gente que en eso miente muchísimo. Pone empleos que duraron mucho más de lo que duraron. O en su currículum no pone ciertos empleos, prefiere no mencionarlos porque salió con alguna situación grave y tú no te enteras. Pero si eso lo cruzamos, como lo hacemos con nuestro socioeconómico digital, contra el reporte del IMSS, ahí te decimos, oye, ojo, aquí hay un empleo que él no te está diciendo que tuvo. A lo mejor no es nada grave, a lo mejor es una omisión, pero es información para hacer una siguiente validación, ¿no? Y también desde acá se puede hacer una validación de referencias. Esto es importante porque podemos hacer un proceso bien amigable incluso para la referencia, en donde por WhatsApp o por correo te puede confirmar si conoce a la persona, si efectivamente trabajaron juntos, si es alguien con quien quisiera volver a trabajar, si es responsable, y le damos oportunidad de que ponga pues cualquier comentario adicional que tenga. Y finalmente, pues como les decía, hablando específicamente de roles comerciales, pues hay que perfilar ese talento, validar que realmente coincida ese perfil o esa fortaleza que él tiene como equipo comercial, perdón, como recurso comercial con la posición en donde tú lo vas a colocar, ¿ok? Esto ayuda a que el resultado en ventas sea mucho más rápido. O sea, normalmente en ventas no hay forma. O sea, si en 3 meses la persona que contrataste no te empieza a traer las primeras ventas, estás perdiendo dinero. Entonces, si tú tienes esta información, este proceso se puede acortar bastante. Por lo mismo también su curva de aprendizaje. Y bueno, finalmente aquí les dejamos algunas preguntas, ¿no? Para un poquito que ustedes reflexionen sobre qué tan robusto es su proceso de selección actualmente, ¿no? ¿Están verificando estos antecedentes legales? ¿Validan realmente sus estudios y sus referencias laborales? ¿Tienen alguna prueba de honestidad o integridad como parte de su proceso? En este proceso estás teniendo estrategias y evaluaciones que te permitan ver si la persona realmente tiene ese fit cultural y no solo el fit técnico, que muchas veces es más importante porque el fit técnico si encuentras por ahí alguna que le falta algo, bueno, simplemente lo puedes poner como o en un curso de capacitación y lo puedes nivelar. Pero si no hay fit cultural, ahí difícilmente vas a poder hacer algo, ¿no? ¿Conoces el perfil comercial de tus candidatos que van a entrar a tu equipo de ventas? ¿Tu proceso está digitalizado y realmente es algo que puedas replicar en todas tus vacantes, en todos tus niveles? ¿O sigues en un proceso manual en donde la reclutadora tiene un montón de papeles que ya ni siquiera sabe ni por dónde analizar, ¿no? ¿Y sabes cuánto te costó tu última mala contratación realmente en costos reales? Entonces, bueno, aquí lo dejo como reflexión. Si no pueden marcar más de 4 casillas de esto, realmente tienen un proceso de selección que está expuesto y que está sujeto pues, a importantes mejoras que se podrían hacer. Y bueno, finalmente, como les decíamos al inicio, contratar bien, al contrario, de hecho, no es un gasto, es la mayor inversión. Y como les decía, es la base para cualquier otra cosa que quieran poner por encima de ello, ¿no? Si no tienes al equipo correcto, no vas a llegar a los resultados que estás esperando como empresa. Y bueno, eso es todo de mi parte. Quiero dejar el espacio para ver si alguien tiene alguna pregunta. Me encantaría escuchar qué piensan, si quieren que les amplíe algo de la información que comentamos. En el chat no tenemos preguntas, Marifer. No Pero hay me pre- gustaría, si te parece bien, no sé si Ujú. puedes regresar a donde estaba
los reactivos, ¿no? Las preguntas que tenías. Esta. Esta. Que lo que podemos hacer, y ahorita voy a comprometer al equipo y a ti, para que podamos enviar este cuestionario, digamos, lo convertimos en un cuestionario, y si a todos les parece bien, que me gustaría que me lo pusieran ahí en el chat si les parece bien, se los mandamos, nos lo regresan con las respuestas, va a ir con un poquito más de detalle de lo que estamos poniendo aquí, y de regreso les mandamos una pequeña, pues digamos que sugerencia, revisión, para que con base en eso nos permitan, si están ustedes de acuerdo, contactarlos y empezar un proceso de assessment sin costo. Nosotros, bueno, ya saben que este tipo de assessment llevan un costo y si es parte de un proceso, de un proyecto, de una propuesta, ya no se cobra, en fin, ese tipo de cosas. Pero aquí lo que quiero hacer es comprometer a todo el equipo para que podamos hacer este pequeño assessment, regresarles esta información y sobre ella que nos permitan hacia adelante, pues iniciar un proceso, si quieren, todavía hasta este punto sin compromiso, como se dice por ahí, pero que puedan ver de qué se trata y que con ayuda de Marifer, que nos pueda ayudar a determinar qué herramientas, cómo funcionan, cuál sería el retorno de inversión estimado y, bueno, ya sobre eso les va a quedar a ustedes muy bien como información y ustedes decidirán cuándo es pertinente que podamos avanzar con el proceso. Marifer, ¿te parece bien? Me encanta la idea y también aquí les propongo algo para quienes pasen por este proceso en donde nos ayuden a contestar esta pregunta y deseen avanzar con este assessment. Yo también les ofrezco que les podemos obsequiar una prueba sin costo para que realmente la conozcan, vivan, de la que identifiquemos que realmente es lo que más les hace falta a su empresa, ¿no? Puede ser desde la parte de los antecedentes legales, la parte de la evaluación de honestidad, la parte comercial, el socioeconómico, lo que identifiquemos que es en donde está su mayor área de oportunidad, les podemos obsequiar Justo. una prueba para que realmente vivan el proceso y puedan ver cómo funciona. Va, me parece perfecto. En el chat, bueno, tenemos de acuerdo, ok, muchas gracias. Tenemos ya varios años realizando los exámenes psicológicos con ustedes. Excelente servicio, perfecto. Pues muchas gracias. Y entonces dejamos esto así pendiente para que podamos empezar a trabajar sobre ello. Hoy es martes, a ver si podemos tenerlo para mandárselos junto con la grabación de esta sesión. Y bueno, pues se los mandamos. Yo creo que, no sé, Leti, quizás jueves o viernes, ¿verdad? Hoy es martes. Para jueves o viernes les estará llegando. Perfecto. Bueno, viernes es festivo, entonces, Viernes es festivo, ajá. exacto. Entonces, jueves o O lunes, lunes, vale, perfecto. Yo estoy ¿sí? pendiente de verdad lo que necesiten. Es un tema que acá pues nos apasiona muchísimo, ¿no? Poder identificar realmente en dónde están esos huecos que hoy las empresas no están viendo y pues encantada de poder ayudarlos y asesorarlos para que puedan pues fortalecer este proceso que tienen actualmente. Perfecto. No sé si hay alguna duda o algún comentario adicional. Yo quiero nada más cerrar con un anuncio, además del que ya di. Creo que en el chat no hay nada. Bueno, el próximo 12 de mayo vamos a tener nuestro próximo webinar. Hoy el tema que está más que de moda, que está pues vigentísimo, es la parte de inteligencia artificial. Todos usamos ya inteligencia artificial, pero ¿cómo la usamos? ¿Cuál es el beneficio de usarla y cómo la debemos de usar en las empresas? Y sobre eso vamos a platicar el próximo 12 de mayo, perdón, 12 de mayo, martes 12 de mayo a las 9:30 de la mañana. Vamos a tener el de asistentes de inteligencia artificial para elevar la productividad de los empleados en las organizaciones. Y vamos a platicar acerca de qué son, cómo se pueden implementar, cuáles son los temas de seguridad. No nos vamos a meter a la parte técnica, esa parte es más de tecnología y demás, pero sí las consideraciones que debemos de tener para poderle dar inteligencia artificial a cada uno de los colaboradores de la empresa. Las mejores prácticas para poderlos adoptar, no nada más la entrega, toma, úsalo, no, ¿cómo podemos hacer para que la gente lo use correctamente, saque provecho de las inversiones que a veces pues son costosas? Y los riesgos y consideraciones en seguridad, privacidad y cambio cultural. Todo desde el punto de vista de capital humano, productividad de los equipos de trabajo y al final cómo impacta a la rentabilidad del negocio. Entonces, 12 de mayo. Se los mandamos en un rato más porque estamos generando ya nada más el contenido para la invitación, pero ese sí lo vamos a tener hoy mismo en yo creo que un par de horas más antes de la comida. Bien. Y di tiempo para ver si alguien más tenía alguna pregunta. No tenemos más preguntas en el chat. Entonces, Marifer, pues muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente, por tu apoyo, como siempre, a ayudarnos a hacer estos webinars y acercar esta información a nuestros clientes. Y bueno, pues esperamos seguir trabajando todo esto que ya comprometimos, ¿no? No, muchas gracias, Juan Carlos. También a todo el equipo de Human Cap su apoyo para poder organizar y planear esta sesión y pues a sus órdenes y muchas gracias. Listo, muchas gracias. Gracias a todos por su tiempo. Que tengan buen día. Gracias, bye, buen día.
Gracias, buen día.